Gloria damos a nuestro amado Dios y Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su bendita y maravillosa palabra. Y vamos a hablar hoy de un tema que es muy recurrente para nosotros los creyentes y tiene que ver con el evangelismo. ¿Cómo evangelizo? ¿Cómo cumplo con esa gran comisión? ¿Cómo llevo a cabo esa instrucción maravillosa que nos dejó Jesús antes de ir al trono de la gloria nuevamente y nos dijo, vayan a todo sitio, a toda persona, háblenle del evangelio, cuéntenle a las personas lo que yo les enseñé, lo que han visto de mí, bauticen a las personas y háganlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina con una promesa maravillosa y dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esa misión, a veces decimos, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que se empeñan en hacernos tan difícil la labor. Nosotros creemos, queremos obedecer, pero hay personas que se paran enfrente nuestro y nos ridiculizan, nos ignoran, se burlan de una u otra manera. Y uno dice, pero entonces, ¿cómo hago? Pues la palabra hoy nos trae algo maravilloso y hay un hombre en la Biblia que con su comportamiento nos va a ayudar a resolver una cantidad de interrogantes. Hoy empezaremos con algunos de ellos, pero nos vamos a deleitar en la vida y en las enseñanzas de un hombre maravilloso, de Pablo. Vamos por favor a Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 1 al 5 y dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por este ejemplo de evangelismo. Gracias, Señor, porque tú mismo, Señor, para cumplir tu propósito, te acercaste a este hombre, a este perseguidor, con preguntas muy directas, Señor. Gracias porque nos enseñas que toda persona, Señor, es merecedora de conocer el Evangelio, un Evangelio que transforma. Ayúdanos, Señor, permítenos comprender el alcance de tu gracia por encima de la magnitud del pecado, a veces de la soberbia y la prepotencia con que muchos reciben el mensaje que entregamos. Gracias, mi amado Dios y Señor. Permite que sea tu Espíritu Santo dándole vida a esta palabra y úsame, Señor, te lo pido, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén. Muy bien, miren, uno con un relato de esto lo que entiende es que no hay una sola manera de evangelizar, sino que hay diferentes formas de llegar con el mismo mensaje. Pero hay ocasiones en que no nos acercamos a alguien porque lo vemos muy beligerante, muy problemático, y como que eso nos frena un poquitico.
Cuando estaba preparando este mensaje, a mi mente se venían la cantidad de personas que me han hecho sentir tonta, ridícula, con el cerebro lavado, enajenada, mojigata, fanática, y de una u otra forma han rechazado el mensaje, humillando, maltratando al mensajero. Pero la verdad es que yo nunca he encontrado un Saulo. Yo nunca he encontrado a alguien que me quisiera matar porque le llevo el evangelio, no. De pronto dirán, ¿cuándo será que deja de hablar? No me hables más, no me interesa, pero atentar contra mi vida, no. No sé si tendría el valor suficiente en un momento determinado para que en un ambiente de esos, como el que había en la naciente Iglesia de Cristo, se pudiera llevar el mensaje a un hombre como este, o si viviendo en esa época yo me hubiera comportado como la mayoría, que decían, mucho cuidado, escóndete que viene Saulo. Y Saulo lo que quiere es matarnos, entonces trata de no hacerte muy visible delante de él. No lo sé, pero hay algo. Pensando no solamente en el Saulo del siglo I, sino en los Saulos de hoy, entonces yo decía, pero ¿qué título le doy yo a este mensaje? ¿De qué manera lo llamo? Y entonces lo llamé, ¿qué daño te ha hecho Cristo? ¿En qué te ha dañado? ¿En qué te afecta para que lo persigas y lo trates de esa manera? ¿Qué daño te ha hecho Cristo? ¿Y por qué lo miro de esa manera? Porque cuando uno lee esos primeros 5 versículos, ahí hay una frase, una palabra que se repite en 2 ocasiones, pero está como inmersa en todo el contexto. Y esa palabra es perseguir. Dice el diccionario que perseguir significa seguir a una persona o animal que huye. Y se le persigue con la intención de alcanzarlo, molestarlo, importunarlo, hacerle daño. Así textualmente. Entonces, vamos a mirar quién es ese perseguidor. ¿Cuál es ese perseguidor? Y ese perseguidor es Saulo de Tarso. Y este hombre aparece aquí como una verdadera fiera, él está enfurecido. Cuando leemos desde Hechos, capítulo 7, versículo 58, hasta el capítulo 8, versículo 3, vamos a entender que este hombre es como una bestia. Miren. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Están hablando de Esteban. Todo lo que le hicieron a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es la primera vez que en las Escrituras aparece nuestro personaje. Ahí aparece ese perseguidor de Cristo, Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Y luego empieza en el capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino con mayúscula, es decir, de este evangelio, de esta creencia, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, miren, no nos detengamos qué fue lo que hizo que Saulo cayera. La palabra habla de un resplandor, de una voz. Hay gente que se centra en eso, pero el tema no es ese. El tema es que el Señor lo confrontó, el Señor le habló a él, a un hombre culto, a un hombre que era empresario y muy educado a los pies de Gamaliel, no solo en la parte teológica, sino que los formaban como abogados ilustres. Entonces era un hombre que por sus poros respiraba el amor al Señor, conocía la ley de Moisés, amaba al Señor, pero no había abierto sus ojos espirituales a Cristo, al ungido, al Salvador, al Señor Jesús. No lo entendía de esa manera. Entonces, por eso, a todo el que le hablara de Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, lo veía como un hereje. Ese es nuestro perseguidor. ¿Qué le pasaba a Saulo? Saulo tuvo un tropezadero muy grande, gigantesco, y ese tropezadero se llama la cruz. Esta cruz, que para nosotros significa salvación y perdón de pecados, para él era lo peor que había. Por eso sacaba ese instinto asesino, porque decía, hay que frenarlos, porque si no los frenamos van a acabar con la ortodoxia de la ley judía, van a ir en contra de lo que es el pueblo de Dios. Lo que no contaba nuestro perseguidor Saulo es que quien llegó a evangelizarlo era nada más y nada menos que el Señor Jesús. Y él utilizó un método personal y directo. ¿Por qué personal? Pues primero lo llama por el nombre, Saulo, Saulo. Los otros simplemente estuvieron ahí, pero ellos no escucharon exactamente lo que se decía. Y los hombres, en el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos vieron lo que pasó, pero a ellos no les sucedió, porque esto era para Saulo, Saulo. Y le preguntó a él directamente. Le dijo, ¿por qué me persigues? No le dijo, ¿ustedes por qué se unieron para perseguir a los que creen en mí? No, es, ¿tú por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Hasta qué punto me odias? ¿Qué daño te he hecho? Cuéntame a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué me persigues de esta forma? Cuando uno entiende quién es Saulo, ahí no hay una respuesta en ese momento. Él, como decimos nosotros coloquialmente, quedó pero frío, lo cual no significa que no haya pensado. Pero si uno recuerda quién es este perseguidor, quién es Saulo, a la mente de él debe venir, pero si lo vimos morir en la cruz, ¿cómo me van a decir hoy que está vivo? ¿Y cómo me van a decir que Dios llevó a la cruz, a la muerte de la cruz, le permitió a un hombre que dijera que es el Hijo de Dios, que dijera que Él es el que representa, que es el Mesías, el Cristo, cuando la cruz lo que significa es que la persona que llega a ella es un maldito, porque llega ahí a cumplir la pena por sus delitos y por sus pecados.
También el que decía que este hombre habla de perdón de pecados, entonces ¿dónde queda el tema sacrificial? ¿Dónde queda el templo? ¿Dónde queda todo lo que hemos aprendido, lo que constituye la palabra de Dios soportada por la ley de Moisés? ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué es esta herejía? Entonces, todo esto debe ser parte de ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en contra de mí? Porque es que a Pablo, a Saulo, que era como en ese momento se conocía, se le volteó el mundo al revés. Pero volvamos al texto, porque esto es las posibles respuestas que él podría dar, pero el texto no lo dice. Lo que sí el texto dice es que ante la pregunta que Jesús le hace, Saulo no contesta, sino que dice: ¿quién eres, Señor? Y lo dice con respeto, no porque necesariamente en ese instante él comprendiera la grandeza, la magnitud del Señor, pero él sí sabía que algo diferente, que solo el Señor de señores puede producir, se estaba presentando ahí con él y en ese momento. Este es el momento en que Saulo dice: es que está vivo, me está hablando. Entonces aquello que dicen sus discípulos, aquello que pregonan, es verdad. Esa noticia que llevan de pueblo en pueblo y por la cual los estamos persiguiendo y que ellos están dispuestos a dar la vida, esto es verdad. Pero Señor, lo que me estás diciendo es que yo, que amo a Dios, que estoy haciendo todo esto para servir en tu nombre, te estoy persiguiendo. Entonces miren cómo empieza esto a cambiar. Con razón que después, 3 días sin hablar. Es que es mucho para pensar. No hay tiempo para comer ni deseos. El espíritu está completamente convulsionado, porque toda una vida es confrontada por Jesús. Cosas muy difíciles pasaron por la mente de este fariseo amante de la ley judía, erudito en la materia, pero con una ceguera espiritual que no le permitía ver al Señor. Pero Jesús sí responde clarito. Cuando él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, miremos detalladamente esto. Es que le dice: es que me persigues es a mí, no a los que creen en mí. Estás persiguiendo al Salvador. Estás persiguiendo al ungido, al Cristo prometido por Dios Padre. A mí me persigues. Eso es lo que estás haciendo conmigo. No estás persiguiendo a aquellos que son capaces de arriesgar su vida por mí, por declarar que creen que soy el Cristo, que soy el Mesías. Entonces ahí vemos la manera tan especial como Jesús lo confronta y le pregunta. Él no le dio posibilidad de pensar en aquellos que se estaban escondiendo. No le dio posibilidad de pensar en aquellos que él quería traer nuevamente a Jerusalén, encarcelarlos para que no siguieran hablando de Cristo. Es que ahí tenía al que estaba persiguiendo, ahí lo tenía y lo estaba confrontando, y le responde el Señor. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces hay que entender un poquito qué era el aguijón. En ese momento Pablo lo entendió, porque Pablo comprendía la agricultura en ese momento. A los bueyes les colocaban todo un aparato para llevarlos, todo un arado para que ellos pudieran arar la tierra.
cuando los bueyes se iban quedando quietecitos, con una lanza larga, el labrador chuzaba al buey. Y el buey lo que hacía era esto: en lugar de continuar entendiendo qué es lo que el labrador le pide, porque el labrador no lo chuzaba para matarlo, sino para animarlo a que siguiera en el camino, él sacaba el pie y daba duro una y otra vez. Pero resulta que ahí donde él levantaba su pata para intentar hacerle daño al labrador, ahí estaba el aparato que se conoce con el nombre de aguijón. Es un aparato que tiene unas puntas, y cada que el buey daba coces o patadas, se pegaba en esas puntas. ¿Por qué el buey respondía con patadas? Porque decía: no me acoses, no quiero, y aquí me quedo parado. Entonces volvía y lo chuzaba, y él volvía y respondía con patadas, y mientras más daba, más daño se hacía. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pablo. Eso es lo que le está diciendo: ¿por qué te haces daño a ti mismo, Saulo? ¿Por qué te dañas? No tienes la posibilidad de dañarme a mí cuando tú me persigues, cuando te burlas, cuando atentas contra los que crees en mí. No me dañas a mí. Tu poder no alcanza para eso. Te dañas a ti mismo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ni tú ni nadie podrán detener la expansión del evangelio. Nunca lo podrán hacer, porque yo así lo garantizo. Así que no te dañes, Saulo, no te pegues, no te martirices más. Como el buey no le puede hacer daño al labrador, tú no me puedes dañar a mí, te dañas tú mismo. Casi que le dice: ahora si quiere seguir pateando, patee. Hágalo pues, pero eso es insensatez. Ahora, volviendo a la pregunta, el Señor le puede decir: Saulo, ¿por qué te haces daño? ¿Qué daño te he hecho? ¿Acaso no has querido entender que no son los sacrificios los que me agradan, sino un corazón genuinamente arrepentido? ¿En qué te he hecho daño, Saulo? En que he limpiado la lepra de los que están enfermos, devuelto la vista a los ciegos, devuelto la capacidad de caminar a los que no podían hacerlo. ¿Qué es lo que te he hecho, Saulo? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Cuál es el mal que te he hecho? ¿Acaso porque digo que soy el camino, la verdad y la vida, y que no es como tú crees, sino como te estoy diciendo? ¿Por qué me respondes con mal al bien que te he hecho? ¿Qué mal te he hecho cuando digo que de tal manera amó Dios al mundo, que me envió a morir en esa cruz que es tropiezo para ti, para que todo el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Qué mal te he hecho, Saulo? Cualquiera se queda callado. ¿Quién contesta? ¿Quién dice? Saulo, ¿acaso estás tan ofendido porque saqué de la cárcel a mis discípulos para que siguieran predicando en los pueblos, en los parques, en las sinagogas? Eso es lo que te ha ofendido. Que ellos digan que primero obedecen a mi palabra antes que obedecer a la palabra de los hombres, aunque tú los quieras encarcelar, matar, burlarte de ellos. Ese es el mal que yo te he hecho. Y esto
me permitía pensar que esta es una experiencia de conversión única, pero todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia de conversión única. Todos hemos llegado a Cristo con un pasado y en la mente y corazón de Dios hay un futuro para nosotros y hay un propósito que se cumple. Pero muchas veces mostramos rebeldía, muchas veces. Y vemos personas que hoy no aceptan el mensaje del Evangelio y se divide en dos. Personas que no creen en Dios, que son los ateos, aquellos que niegan la existencia de Dios, aquellos que simplemente piensan que Dios es un invento cultural de una cantidad de personas enajenadas, que como no tienen inteligencia ni capacidad de respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, entonces responden con un invento llamado Dios que todo lo resuelve. Ateos que dicen que somos unos tontos porque creemos tener sabiduría al leer un solo libro. En cambio ellos son eruditos porque leen uno y otro libro. Esos son los que llamamos ateos. Para ellos Dios no existe, nada que ver con Dios. Ese no era el caso de Saulo. Saulo creía en Dios. Pero hoy hay Saulos modernos, muchos Saulos modernos, que creen en Dios, pero a su manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios como pienso que es. No como me lo quieren presentar. No como ustedes dicen que es, o en el caso mío, no como usted me está diciendo que es. Esos son los Saulos modernos. Ellos dicen que tienen su propia práctica religiosa y su manera de mostrar la piedad, igualito como lo hacía Saulo de Tarso. Ellos cubren con un manto de duda todo lo que uno les dice, absolutamente todo, ridiculizan, pero ¿saben algo? Pueden burlarse de mí y pueden burlarse de ustedes que pregonan la palabra del Señor, el Evangelio, pero se están haciendo daño a ellos mismos porque están dando coces contra el aguijón, porque cuando se burlan de un mensajero de la palabra del Señor se están burlando de Dios, directamente de Él. Así que Dios, como le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Le dice también a ellos por su nombre, ¿por qué me persigues? ¿Y cuándo te hemos perseguido? Nunca, si yo creo en ti. ¿Cuándo te he perseguido? Por cuanto has perseguido de una u otra manera a uno de mis pequeños, conmigo lo has hecho. De la misma manera que lo dice con el que tiene sed, con el que está enfermo, con el que está preso, con el que está pasando necesidades de hambre, con aquel que tiene necesidad de la ayuda de otro, igualito lo dice con esto. Para estos ateos y Saulos modernos son las palabras de Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hoy podemos escuchar a Jesús diciéndole a mis amigos Saulos modernos, a mis no tan amigos ateos, pero que también los hay: ¿qué daño te he hecho? ¿Cuál es el daño que Jesús le ha hecho a los Saulos modernos? ¿Cuál es el daño? ¿En qué los ha ofendido? Y Dios podría preguntarles, pero ¿por qué estás tan enojado?
¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué me persigues en cabeza del que predica mi palabra? ¿Me odias porque morí en la cruz para salvar al pecador de la condenación eterna? Por eso me odias y me persigues. ¿Qué daño te ha hecho mi evangelio? ¿De qué manera te he dañado? Te he ofendido cuando te he dicho que soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, pero que tú quieres hacerte todos los caminos que quieres. Te das coces contra el aguijón de mi palabra. Y te haces daño tú, le dice el Señor a los Saulos y ateos modernos. Miren, la verdad es que Cristo no ha causado ningún mal. Si nosotros preguntamos qué daño te ha hecho Cristo, ninguno. Porque Cristo al mal responde con bien. En cambio, los Saulos modernos y los ateos al bien de Él responden con mal. Y Él dice: ¿acaso mi maldad, dice Jesús a los Saulos modernos, mi maldad es que yo no haya escatimado el ser como Dios para venir y convertirme en uno frágil y pequeño como tú, para cumplir la misión de ir a la cruz y dar la vida por ti? Esa es mi maldad. Por eso me persigues y por eso te burlas de los que llevan el evangelio. Por eso los ridiculizas. Lo que te pasa, Saulo moderno, es que no me conoces, como le pasó al Saulo del primer siglo. No me conoces. Crees que me conoces porque de oídas has escuchado acerca de mí. Pero cuando me conozcas, cuando tengas cercanía conmigo, entonces me amarás, y cuando me ames, me obedecerás y entenderás todo lo que aquellos de los cuales te has burlado o has ignorado te han hablado toda la vida. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No me vas a dañar ni vas a frenar nunca la expansión del evangelio, porque no depende de ti. No depende de ti. Tanta es tu pequeñez que si te ponen enfrente del presidente de tu país, no te burlarías de él, ni lo harías, ni desacreditarías al empresario más grande de tu país. ¿Por qué te burlas de un mensajero mío y por qué lo ignoras? ¿Y por qué lo tratas de pronto de tonto o enajenado? Porque no me conoces, porque no sabes quién soy yo. Y cuando a él lo ignoras, me ignoras a mí. Cuando a él lo persigues, me persigues a mí. Cuando a él lo dañas, me dañas a mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque ni tú, ni nadie, ni principados, ni reyes podrán frenar la expansión del evangelio hasta que yo vuelva y haga aquí en la tierra conforme a como se hace en el cielo. ¿Qué es lo que engolosina al ateo y al Saulo moderno? El pecado. Porque cuando siente que la palabra lo chuza y le dice muévete de ahí, que eso es un área de pecado, saca el pie tratando de herir al que sea, pero se da contra el aguijón de la palabra. Por eso yo predico sobre el infierno, porque le digo a mi Señor que la sangre de aquellos que escuchan pero no creen no sea sobre mí. Pero hablo del cielo, porque el cielo es ese regalo maravilloso que sale del corazón misericordioso de Dios para aquellos
que lo reciben como Señor y Salvador, que entienden que son limitados, que tienen la necesidad inminente de un Salvador. Miren, mis amados, a todo lo que nos lleva esa labor evangelística de Jesús con un hombre perseguidor de la iglesia, pero perseguidor de Cristo. Y esto a nosotros nos anima, mis amados, a que no bajemos la guardia, sigamos hablando, sigamos llevando el evangelio y entendamos que cuando la persona no acepta, está dando coces contra el aguijón. ¿Qué debemos hacer por esta persona? Orar por ella. Orar por ella para que un día el Señor, con los recursos y maneras que Él tiene, se le presente. De alguna forma, de alguna manera, el Señor lo hará. ¿Y de qué forma oramos por la persona que la vemos rebelde, diciéndole que la gracia del Señor renueve esa manera de pensar, lo baje de su insensatez y permita que pueda recibir la palabra, el evangelio, para que pueda salvar su alma? Padre, gracias, mi Señor. Gracias por acercarnos, Señor, a la vida de este hombre. Gracias, Señor, porque si no comprendemos el trasfondo, Señor, de Saulo, difícilmente entenderemos por qué se identificaba como el más grande pecador entre los pecadores. Pero también nos habla de cómo la gracia misericordiosa de Dios lo rescató de su insensatez, de su pecado. Padre, ayúdanos, Señor. A los que llevamos el evangelio, Señor, permite que lo hagamos con mucho amor, que tengamos la perseverancia, Señor, la paciencia, y que seas tú, Señor, dirigiéndonos en todo momento, con toda persona a la que le llevamos tu bendita y maravillosa palabra. Señor, que podamos confrontarlos y llevarlos, Señor, a esa respuesta. ¿Por qué persigues a Jesús? ¿Qué mal te ha hecho Cristo? Gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra. Amén.